Cuarto domingo de Cuaresma, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús: igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad, viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, como lo acabamos de indicar, celebrando el cuarto domingo de Cuaresma, iniciando por lo tanto la cuarta semana de Cuaresma. Y por lo mismo, cada día más cerca de la celebración, de la contemplación del misterio más grande de toda nuestra salvación. Sabemos que ese misterio es el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nuevamente hace mención a ese misterio, cuando dice: igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree tenga vida eterna en él. Y es que cuando Moisés, al frente del pueblo de Israel, caminaban hacia la tierra prometida, estamos en el siglo XIII antes de Cristo, y en algunos momentos, o mejor dicho, en muchos momentos de esa larga caminata, 40 años, se dice tradicionalmente, el pueblo de Israel, ya convertido en pueblo de Dios, muchas veces se mostró infiel a Dios. En algunos momentos, Dios, como un padre que impone autoridad a su hijo, castigó al pueblo de Israel, en una ocasión enviando serpientes venenosas. Y los israelitas clamaron a Dios a través de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera un estandarte con una serpiente de bronce y que le levantara a la vista de todos. Y cuando alguien era mordido por una serpiente venenosa, mirara ese estandarte que se mostraba, por lo tanto, como su salvación en ese momento. Jesucristo hace referencia a ese estandarte y por eso dice: igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Jesucristo, desde la cruz, se presenta como Salvador del mundo. Jesucristo, ofreciendo su vida a su Padre Dios por nosotros, trae para nosotros la salvación, para la humanidad entera, para la humanidad de todos los tiempos, los de ese momento, los de antes y todos los que venimos después, hasta el final de los tiempos, hasta el final de la historia, pero con una condición: la de creer en Él. Así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna. La salvación, alcanzar la vida eterna,
a través de Jesucristo está condicionada lógicamente a nuestra fe en Él, a creer en Él. Por eso en otros momentos, en varios momentos, Jesucristo va a reclamar esa fe. En una ocasión, cuando le estaba explicando a sus apóstoles y les estaba revelando que después de esta vida viene la vida eterna, y les estaba diciendo que no tiemble el corazón de ustedes. Crean en Dios y crean también en mí, les va a decir nuestro Señor. Que no tiemble el corazón de ustedes, que no se preocupen, pero crean en Dios y crean después en mí. Y luego va a revelar: en la casa de mi Padre hay muchos lugares, muchas estancias. Me voy a prepararle sitio. Jesucristo hace revelación de la vida eterna, pero pide fe para alcanzar esa vida eterna a través de Él. Y eso es lo que le escuchamos en este cuarto domingo de Cuaresma. Jesucristo reclamando esa fe en Él, pero recordándonos que Él va a ofrecer su vida por todos nosotros. Pero, ¿qué significa propiamente tener fe? ¿En qué consiste la fe? ¿Qué es la fe? La fe es un regalo de Dios, es un don sobrenatural, es decir, únicamente lo puede dar Dios. Nadie puede decir: yo creo porque yo solo me he convencido, yo mismo me he dado la fe. Eso no es posible, como no es posible haberse uno mismo dado la vida. Yo me he dado la vida, no. La vida nos la ha dado Dios a través de nuestros padres. La fe, el don sobrenatural de la fe, nos lo ha dado Dios. Pero, ¿qué significa eso? En primer lugar, el aspecto quizá más fuerte es el de seguimiento. La fe supone seguimiento a la persona de Jesucristo. Y eso no es fácil. Aceptar a Jesucristo sin condiciones, aceptar a Jesucristo, su vida, sus palabras, sus exigencias, ser su seguidor, su discípulo, no es fácil. Y sin embargo, esa es una de las partes fundamentales de la fe. Seguir a una persona que pasó por la pasión, por la muerte y que resucitó para nunca más morir. Dios hecho hombre, nuestro Salvador. Y la fe tiene otra parte, que es el de la aceptación de las verdades reveladas por Dios. Quizá a veces nos quedamos solamente con esta segunda parte y a veces creemos que tenemos mucha fe porque aceptamos todas las verdades reveladas por Dios, y está muy bien. Pero esa es solamente una parte de la fe. Aceptar las verdades reveladas por Dios, como por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la Eucaristía, Jesucristo presente bajo esas apariencias de pan y vino, los misterios alrededor de la Virgen Santísima, su Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, su asunción en cuerpo y alma al cielo, su maternidad divina, Madre de Dios. Es decir, esa es la parte de la fe, que es la aceptación de las verdades reveladas por Dios. Pero volvemos a insistir, la primera parte es el seguimiento a una persona, con todo lo que eso supone. A este domingo cuarto de Cuaresma se le suele también llamar el domingo letare, es decir, de la alegría, porque efectivamente no puede haber más alegría que el de haber recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo, el de que nuestro Padre Dios nos ha amado tanto que ha entregado a su propio Hijo para que todo el que cree en Él no perezca. Lo hemos escuchado en la lectura de este Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito
para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta es la alegría del mundo. Esta es la alegría que tendría que inundar cada corazón, cada ser humano, sea o no creyente católico, porque Jesucristo ha venido para todos. Dios Padre nos lo ha enviado para todos. Esta es la alegría que aún en el tiempo de Cuaresma nos inunda, y hay que fomentar esta alegría. Dios, hecho hombre, está entre nosotros. Su Padre Dios lo envió para que fuésemos salvados por medio de Él, para alcanzar la vida eterna. Y no hay alegría más grande precisamente que la de alcanzar la vida eterna. En este contexto en el que estamos, el de la celebración de la Santa Misa, tenemos a Dios hecho hombre entre nosotros. Tenemos a quien Dios Padre envió, a su unigénito, y está aquí, está entre nosotros, está en el sagrario. Dentro de unos momentos lo tendremos entre nosotros de manera sacramental, bajo las apariencias de pan y vino. Que este Evangelio nos permita renovar nuestra fe en Jesucristo, la alegría de que Dios está entre nosotros y que cada día que pasa nos acercamos más a celebrar ese misterio fundamental de nuestra salvación, el misterio pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.